para poder meditar en algunas verdades de la palabra del Señor. Y primero yo quisiera que oremos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este día y por todo lo que Él quiere hablar a nuestras vidas hoy. ¿Sí? Entonces cerramos nuestros ojos. Bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú eres el único Dios a quien nosotros adoramos. Tú eres el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios que se manifestó a nuestras vidas a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestro pecado, a pesar de quién somos nosotros. Tú mostraste tu amor, tu gracia inagotable, tu misericordia y tu salvación por medio de Cristo. Y por eso estamos aquí, oh Dios. Hemos venido, Señor, esta mañana como iglesia, como cuerpo, a buscar tu rostro, Señor. Y no queremos que este tiempo sea en vano. Pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra mente, a nuestro cuerpo, que seas tú quitando toda distracción y que podamos centrarnos en lo que tú quieres enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús oramos para que tu Espíritu Santo derribe cualquier pensamiento que se oponga a Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes a comprender tu santa palabra y que podamos vernos en ella a través de un espejo, Señor, y que tú nos muestres qué debemos cambiar. Porque tu palabra es la que nos santifica, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hoy pues termina la serie. Gracias a Dios tengo el privilegio de nuevamente cerrar una serie. ¿Qué serie estamos viendo? Hechos del Espíritu Santo. Y hoy cerramos esta serie, ¿no? Y yo quiero empezar con una pregunta. Recuerden que hoy es la parte 2 del mensaje que se titula Hoy. El pastor Luis Enrique estuvo la semana pasada dándonos la primera parte. Y hoy es la segunda parte y la culminación de esta serie. Así que yo quiero arrancar con una pregunta y la pregunta es, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? Entonces yo voy a dar algunos ejemplos y seguro faltan muchos más para que usted pueda identificarse, pero yo quiero que usted ahora se centre en eso. ¿A qué le teme? Y hay algunas imágenes ahí que me van a ayudar a dar referencia. Primero, tal vez muchos de nosotros como seres humanos naturales le tememos a la muerte, ¿verdad? Quizá usted hoy se encuentra aquí y tiene miedo. Le teme a la muerte suya o la muerte de un familiar, ahora que somos mamás, morirse uno y el bebé con quien se queda. Entonces tal vez hay un temor interno a la muerte. ¿A qué más le podemos temer? A las enfermedades. ¿Quién le tiene miedo o le teme a las enfermedades? No nos gusta, ¿verdad? Sentirnos mal, sentirnos incómodos, imaginarnos un panorama donde estemos acostados en cama por el resto de nuestra vida o imaginar a nuestros padres que estén postrados en una cama por un cáncer, por una enfermedad catastrófica. Es algo que muchas veces le tememos, ¿verdad? ¿A qué más le tememos como seres humanos? En nuestra realidad del país en el que vivimos. A la delincuencia. ¿Cuántos de nosotros estamos constantemente pensando, ay, es que me van a robar? Ay, es que me pueden secuestrar. Ay, es que ni sé qué. Entonces, debido a la realidad en la que vivimos nosotros, lamentablemente, a veces ya tememos mucho la delincuencia, ¿verdad? No queremos salir y no queremos ir para acá y a ciertos horarios no me muevo y cosas así porque ya hay un temor, un terror ya en nosotros debido a tanta maldad en nuestro alrededor. También hay el temor a casarse, temor al compromiso. Por eso muchas parejas viven de novios eternamente o amigos con derecho y nunca se casan, nunca se comprometen porque hay un temor a comprometerte, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y ligado a eso viene un temor a tener hijos, ¿no? Un temor a que quizá pueda repetir lo mismo que pasó en mi casa donde yo crecí, un temor a que mis hijos me quiten la libertad y ya deje de ser pues lo que yo quiero ser, ¿no? O un temor a que no me alcance la plata para mantenerlos, o muchas cosas, ¿no? Uno de esos temores yo tenía antes de ser mamá, les cuento. Un temor, y era un temor bien bobo, pero temor es temor al final. Y uno de mis temores, antes ya de decir, Dios, sí, está bien, yo voy a aceptar, porque ya había decidido ser mamá.
pero seguía un temor ahí medio bobo internamente. Y uno de mis temores era no llegar a querer a mi bebé. Yo tenía ese miedo, ese temor de no voy a querer a mi bebé. Porque yo, pues, no me veía tan tierna y con ese instinto maternal como muchas mujeres, pues, tienen, ¿no? Yo no era así. Entonces, mi temor era, yo no voy a querer a ese niño. Cuando lo tenga, ¿cómo voy a hacer? Entonces, Dios trató conmigo, ¿no? Y es algo que vamos a estar viendo también. Y muchos le tienen temor a Satanás y a sus demonios. Mucha gente ha experimentado actividades paranormales, experiencias con lo sobrenatural, y hay un terror a Satanás y a los demonios, debido a experiencias, debido a películas, debido a tantas cosas que se escuchan, ¿no? Hay otro temor acerca de lo que diga la gente. ¿Cuántos tienen temor al que dirá de la gente? ¿Cuántos están pensando constantemente, ay, ¿qué va a decir esto? Pero si digo esto, pues van a pensarlo de acá. ¿Pero por qué me comporté de esta manera? ¿Pero por qué me reaccioné así? Y ahora me van a ver de tal manera. Y eso constantemente es un temor constante a lo que la gente piense, sienta, me mire o diga de mí. Y eso es un temor al hombre, ¿no? Y así hay muchos temores que como seres humanos, sí o no, que tenemos. Como seres humanos tenemos temores, son naturales. Pero hoy yo quiero decirles que aunque son temores naturales, la palabra de Dios nos dice 365 veces, no temas. Entonces, aunque nosotros experimentamos temores naturales, Dios nos dice, yo no quiero que vivas con temor. Pero sí hay un solo temor que Dios quiere que nosotros tengamos y experimentemos por el resto de nuestra vida, que si lo tuviéramos, seríamos capaces totalmente de vivir los hechos del Espíritu Santo. ¿Qué hemos visto a lo largo de esta serie? Rápidamente, los pastores, los hermanos han lanzado muchos desafíos para nosotros como iglesia a lo largo de esta serie, para que nosotros como iglesia vivamos en los hechos del Espíritu Santo. ¿Qué son los hechos del Espíritu Santo? Es poder vivir como la iglesia primitiva vivía en el poder del Espíritu Santo y comunicaba el mensaje del Evangelio, y seguido a eso venían obras de poder para poder sustentar y sostener el mensaje del Evangelio. Una vida totalmente radical. Y semana a semana a través de esta serie nos han estado desafiando a vivir en ese poder y en esos hechos. Yo quiero recapitular lo que nos han venido diciendo. Nos han dicho primero que el Espíritu Santo ha sido una promesa para nosotros, ¿verdad? Promesa para todo aquel que cree en Cristo. Segundo, que el Espíritu Santo nos da poder, ¿verdad? Poder para vivir en Él. Tercero, que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en unidad. ¿Qué más? Que el Espíritu Santo nos capacita para obedecer a lo que Él nos llamó a hacer. ¿Qué más? Que el Espíritu Santo transforma nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué más hemos visto? Que el Espíritu Santo nos guía. ¿Qué vimos también? Que el Espíritu Santo nos sostiene y nos da la capacidad para ser mártires, para ser testigos de Cristo en los lugares más difíciles de nuestra vida. ¿Qué más hemos visto? Que el Espíritu Santo nos da propósito para poder vivir nuestra vida. Y finalmente, la semana pasada, el pastor nos compartió cómo hoy nosotros, por el Espíritu Santo, tenemos el llamado de no callar la verdad, en medio de tantas ideologías y filosofías que se han levantado en este mundo, ¿cierto? Ahora la pregunta es, si seamos sinceros, iglesia, ¿por qué nos cuesta tanto vivir una vida llena del Espíritu Santo? ¿Por qué al vernos semana a semana Dios nos confronta y nos dice, tienes que hacer esto y tienes que vivir de esta manera, y que los hechos del Espíritu Santo, y uno ve la iglesia primitiva y se queda tan asombrado y dice, wow, pero luego veo mi vida de lunes a sábado, que regreso a la casa y no es tan wow? No es tan wow hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué? Ya estamos cerrando la serie y nos sigue costando, ¿verdad? Siendo sinceros. Y yo les quiero decir por qué nos cuesta tanto. Vamos a la siguiente. Una, o porque no tenemos temor de Dios en nuestro corazón.
Y la segunda razón puede ser de que no hemos desarrollado un correcto temor de Dios. Así que lo que yo quiero plantear esta mañana, iglesia, es que el temor del Señor es la base para nosotros vivir en los hechos del Espíritu Santo. Y ya la vamos a ir desarrollando. La Biblia nos habla mucho acerca del temor del Señor. Así que se acuerdan que yo les dije que hay un temor que sí deberíamos tener en nuestra vida, es ese, el temor del Señor. Y cualquier otro temor que se levante en nosotros como seres humanos naturales, pues ese temor de Dios lo debería opacar para vivir en lo sobrenatural. Así que la pregunta es, ¿qué es el temor del Señor? ¿Ustedes saben qué es el temor del Señor? ¿Qué dice la palabra acerca del temor del Señor? Pues bueno, podemos verlo desde dos ámbitos, desde dos áreas. El primero es, vamos a ponerlo desde la perspectiva de una persona que no conoce a Dios, que no ha entregado su vida al Señor, es decir, una persona incrédula. El temor del Señor para el incrédulo es terror, debido al juicio de Dios sobre el pecado. Una vez más, el temor del Señor para el incrédulo es terror. Y usted me preguntará, ¿pero por qué terror? Porque Dios es un Dios santo que Él detesta el pecado. Y toda persona que vive en pecado y no se arrepiente, le espera la ira del juicio de Dios. Y por eso una persona que no conoce a Cristo y que no se ha arrepentido, al mirar y exponerse a este Dios santo, a este Dios majestuoso, a este Dios impresionante, debe tener terror y temblar. Porque ese Dios es bueno, amoroso, pero es santo y justo y va a derramar su ira eterna sobre él, porque Cristo Jesús no ha pagado el precio por su vida. Él no ha sido rescatado por Cristo, porque no ha depositado su fe en él. ¿Sí? Y yo quiero que usted se vaya analizando esta mañana en qué lugar está usted. ¿Usted no conoce a Cristo? ¿Usted no se ha arrepentido de verdad de sus pecados? Pues déjeme decirle que usted debe tener terror ante la majestad y soberanía y belleza de Dios. En este mundo nosotros estamos acostumbrados solo al Dios bueno y amoroso que nos da bendiciones, ¿cierto? Y eso es verdad. Pero muchas veces se ha omitido la otra parte de que Dios es un Dios que se aira también. Que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios santo, que es fuego consumidor y que Él castiga el pecado. Entonces, si usted realmente no ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, pues hoy es el día. Porque si no, usted debe temblar de terror ante ese Dios majestuoso. Y el segundo ámbito, o la segunda parte, es que el temor del Señor, en cambio, para el creyente, ¿qué es? ¿Usted qué es creyente? ¿Qué es el temor de Dios para usted como creyente? Es reverencia amorosa provocada por el asombro de conocer a Dios, su carácter, sus obras y su palabra. ¿Ok? Otras personas, estudiosos, lo dicen de la siguiente manera. El temor de Dios, el temor del Señor, es esa conciencia constante de que Dios me está observando y de que estoy en la presencia de Dios todo el tiempo. Una persona que tiene claro el temor de Dios sabe y es consciente todo el tiempo de que Dios está a su lado, de que Dios lo está observando. Así que si usted está a escondidas haciendo cosas que no agradan a Dios, déjeme decirle, Dios está ahí mirándolo. Si usted cree que nadie le ve lo que usted está haciendo en secreto, Dios sí, Dios lo está observando. Entonces el temor de Dios para nosotros se vuelve no un terror como el incrédulo que no conoce a Dios, sino que se vuelve para nosotros una reverencia amorosa, voluntaria. ¿De dónde viene? Es provocada al ver la gracia y misericordia de Dios en la persona de Cristo en la cruz. Al saber que aunque yo merecía la ira, el juicio, la condenación eterna, Cristo Jesús tomó mi lugar en la cruz. Y ahora por la fe, yo vivo una nueva vida para Él. Y todo eso hace que yo ahora, como creyente, lo adore y me reverencie ante Él porque lo conozco. Y ese es el temor correcto
que nosotros como creyentes deberíamos tener y por el cual deberíamos vivir cada día. Pero, ¿cuál es el problema aquí? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es el problema en medio de todo esto? Porque suena muy lindo, ¿no? El problema es que muchas veces como creyentes no hemos comprendido ni desarrollado un correcto temor del Señor. A veces no se nos ha explicado, no hemos tomado el tiempo para estudiar y podemos caer como creyentes en dos extremos muy peligrosos. El primer extremo es el libertinaje. La persona que ha creído en Cristo, pero dice como Cristo ya pagó por mí en la cruz, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Al final, Él pagó por mí. Y cuando yo me arrepienta, pues Él me va a perdonar todas las veces que yo me arrepienta, ¿verdad? No sé cuántos han escuchado eso o cuántos han vivido de esa manera. Que sabemos que estamos haciendo mal, que sabemos que eso no le agrada a Dios, que hay algo dentro que nos incomoda, pero al final Dios es bueno y me va a perdonar. Y eso es un libertinaje y eso no le agrada al Señor. Así que yo quiero que vayamos a la palabra. Yo quiero que podamos leer qué dice Lucas 8:17. Yo he usado el día de hoy versión NBI, nueva versión internacional, la del 2022, que es la más actualizada. Lucas 8:17. Vamos a leer qué dice la palabra del Señor. Lucas 8:17 dice, porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Así que el temor del Señor debería hacernos tener conciencia de que no importa cuántas cosas yo esté haciendo en lo oculto, y con eso no me refiero pues en la noche, no solamente la puerta cerrada o a escondidas, también quiero incluir aquellas cosas internas en nuestro corazón. Aquellos pensamientos internos nuestros que nadie puede ver, que nadie puede escuchar, que nadie puede conocer, pero que están adentro y que Dios sí lo conoce. Y nuevamente su palabra dice, porque no hay nada escondido, nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Y otro versículo aquí para los cristianos que viven en un libertinaje es 1 de Pedro 1:17. Vamos a ver qué dice aquí el apóstol Pedro, cómo exhorta a los creyentes. 1 de Pedro 1, versículo 17 dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. O sea que si nosotros decimos a Dios que es nuestro Padre, porque hemos comprendido que su Hijo Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y nos dio salvación por medio de su sacrificio, y cada día decimos, Padre, bendíceme, Padre, guíame, Padre, ayúdame. Ese mismo Padre te dice el día de hoy que vivamos con temor reverente mientras seamos peregrinos en este mundo. Que vivamos con ese temor reverente, ese correcto temor, devoción, reverencia a ese Dios, ya que Él es nuestro Padre. Y yo quisiera que podamos seguir avanzando, y es que quisiera la siguiente diapositiva. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos tener temor de Dios? Porque tal vez usted hoy se pregunte y diga, ¿pero qué es el temor de Dios? Ya le di una definición, pero tal vez usted no comprenda finalmente qué es. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Cómo uno puede tener el temor de Dios? Yo quiero que vayamos a algunos versículos, ¿ok? Vamos a ir primeramente a Jeremías. Jeremías capítulo 32. Eso está en el Antiguo Testamento. Versículos del 38 al 40. Y yo quiero que podamos verlo, está en la pantalla, en la versión NBI, y que lo leamos en voz alta juntos todos, ¿ok? Y que podamos ver cómo la Biblia nos enseña que el ser humano puede tener temor de Dios. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Yo les daré un solo corazón y un solo camino, a fin de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones, así no se apartarán de mí. ¿Usted había leído este texto? Es una promesa de Dios, el Dios eterno, el Dios al que adoramos. Desde el Antiguo Testamento, claramente esta palabra y esta promesa es a un pueblo específico, pero ahora en Cristo Jesús vemos cumplida esa promesa por medio de la fe. Y aquí hay algunas palabras muy importantes. Dice Dios que seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. ¿Y qué va a hacer? Dice, yo les daré un solo corazón y un solo camino. ¿Con qué propósito? A fin de que siempre me teman. El propósito del Señor de hacer su obra, de darnos un solo corazón, de darnos un solo camino que es Cristo Jesús, de hacer esa obra nueva en nosotros es para que le temamos a Él. ¿Y cuál es el propósito de temer correctamente a Dios? Dice que es para nuestro propio bien y el de nuestros hijos, es decir, de nuestras familias, de nuestras generaciones. ¿Cuántos de nosotros no hemos pagado, o mejor dicho, hemos estado pagando los errores y los pecados de nuestros antepasados? ¿Cuántos de nosotros hemos venido en familias quizá de generación en generación en adulterio, en alcoholismo, en abuso, en maltrato, en adulterio, en divorcio? ¿Cuántos de nosotros hemos venido viviendo todo eso de generación en generación que nos llega hasta nosotros? ¿Y saben por qué pasa eso? Porque la gente no tiene temor de Dios, no conoce a Dios y no teme a Dios. Y la promesa para nosotros hoy es, ¿sabes qué? El temor de Dios que va a haber en tu corazón es para tu bien y no solo para el tuyo. Es para que los hijos y las generaciones que tú vas a tener también sean bendecidas por ese bien. ¿Qué más dice? Haré con ellos un pacto eterno, dice Dios. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones, así no se apartarán de mí. Lo que hace el temor de Dios en el corazón del creyente es que no nos apartemos del Señor. Pero esto no se debe malentender como un miedo y que tengo que estar ahí con Dios porque si no me va a mandar un rayo del cielo o me va a mandar lo que sea y yo tengo que estar ahí. No. Es un temor, una reverencia, un apego, un anhelo de estar amorosamente con ese Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha hecho infinito bien. Porque cuando yo merecía su castigo y su ira, Él me amó y me salvó. Y es ese temor, esa reverencia, esa adoración que hace que yo no me aparte de Él. Entonces, ese temor de Dios en mi corazón, para Dios, no viene de mí. Por mi propia cuenta, yo no puedo temer a Dios correctamente. Ese temor de Dios es infundido en mí por Él. Y ya vamos a ver el siguiente versículo que lo corrobora. Ezequiel, capítulo 36, versículos del 25 al 27. Ezequiel 36, del 25 al 27. La palabra de Dios dice así: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Nuevamente, y vamos a conectarlo con el texto anterior. Dice Dios que Él va a rociarlos con agua pura. ¿Qué más dice? Quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatría. Él hace eso con el mensaje de la palabra de Dios del Evangelio. Como agua pura, Él nos limpia con su mensaje. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya han sido lavados. Y eso hace referencia no solo a que le lavó los pies, sino con la palabra que ellos habían recibido.
El versículo 26 dice, Dios les daré un nuevo corazón. ¿Se acuerdan el texto anterior? Que nos iba a dar un solo corazón, un solo camino. Aquí dice, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. Todos nosotros sin Cristo tenemos un corazón de piedra. Y por eso muchas veces uno se sorprende y se alarma, pero ¿por qué esa persona hace tanto mal? Es porque su corazón es insensible a lo bueno. Entonces Dios promete sacar ese corazón de piedra y darnos un solo corazón sensible. ¿Y qué más dice? Infundiré mi espíritu en ustedes. Hace referencia a su Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Eso es temor. ¿Se acuerdan el texto anterior? Lo que hablaba acerca del temor de Dios para obedecerle, para no apartarnos de Él. Eso hace. Entonces, vamos uniendo las ideas. Es el Espíritu Santo de Dios en la conversión del creyente que infunde su espíritu en nuestras vidas, nos da un nuevo corazón, nos da una nueva identidad, infunde su temor en nosotros para que nosotros podamos obedecer a Dios. Es un temor correcto, es un temor bueno, es un temor santo. Y quiero ver un versículo más en este aspecto, y es Primera de Pedro 1, versículo 2, para que vean que no me estoy inventando, sino que en la palabra de Dios mismo está este tema del temor del Señor y cómo Él obra en nosotros. Primera de Pedro 1:2 dice, según el conocimiento previo de Dios el Padre, hace referencia a los elegidos de Dios, mediante la obra santificadora del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Aquí Pedro le está escribiendo a algunos hermanos que están desterrados, expatriados debido a la persecución. Y dice, ustedes son elegidos por Dios. Elegidos según su previo conocimiento. Y quiero que hagamos aquí, ¿cuál es la obra que hace el Señor? El Padre hace esa obra mediante el Espíritu Santo que santifica. El Espíritu Santo santifica a la persona, ¿para qué? Nuevamente. ¿Qué dice Pedro aquí? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y esto ya lo hemos venido viendo desde el Antiguo Testamento. Habla de obediencia, habla de no apartarse de Dios, habla de obedecer sus estatutos, de seguir sus leyes, de ser rociados con agua pura. Pues aquí está, resumido. Es la obra del Evangelio de Cristo en el creyente. Una nueva criatura, una nueva identidad, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. El Espíritu Santo mora en el creyente, infunde temor reverente al ver la majestad y la belleza y la grandeza y también la justicia y la ira de Dios. Y eso hace que nosotros le temamos y no nos apartemos de Él, y le adoremos y le sigamos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede una persona tener ese temor? ¿Cómo puede alguien tener ese temor en su vida? Primero, como le he venido diciendo, a través de la conversión. Una persona que no le pertenece a Cristo jamás podrá temer correctamente a Dios. Le va a tener miedo, le va a tener terror, aunque no lo quiera admitir, pero cada vez que se ve enfrentado a la muerte, tiembla y no quiere morirse. Tiene un temor interno que no sabe qué hacer, porque no tiene a nadie quien lo proteja y lo justifique, no tiene a Dios de su lado. Y no porque Dios no haya mostrado el camino de salvación para su vida, sino que esa persona no lo ha aceptado. Entonces, alguien que no conoce a Cristo y no es su Señor, no tiene temor de Dios, correcto, tiene terror, así que debería estar temblando, porque Dios lo va a juzgar en el día del juicio final. Y si hoy aquí hay alguien que todavía no le pertenece a Cristo, este es el día. Yo no le quiero infundir miedo, pero sí debo decirle, tiemble de miedo, porque Dios es justo, Dios es poderoso. No sé si usted ha escuchado esos truenos y esos relámpagos. Eso es una pequeña muestra del poder de Dios tan grande. Así que arrepiéntase de su pecado y crea en Cristo, porque el camino está abierto para salvación. Ahora nosotros, como creyentes, ¿cómo podemos entonces desarrollar un correcto temor al Señor? Yo he venido diciendo que el temor al Señor es la base para que nosotros realmente podamos vivir en los hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué?
Porque si yo le temo a todo el mundo, a todas las cosas, menos a quien le debo temer realmente, yo voy a vivir enfrascada solo aquí en lo terrenal. Voy a vivir enfrascada solo aquí con mi mirada en la tierra. Que la enfermedad, que el delincuente, que la crisis, que el dinero, y que todo, y que todo, y que todo. Y es algo, como digo, natural. No digo que a mí no me pase. Pero debemos contrastar esos temores naturales, cuando Dios dice no temas, con el temor supremo que debemos tener al Señor para obedecer. Es que cuando uno tiene ese temor reverente de Dios, no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo los otros mueren en la China, salvando a los cristianos, y uno aquí sentado viendo Netflix. El temor de Dios hace que yo no me quede sentada aquí de brazos cruzados sin hacer nada. El temor de Dios me mueve ¿a qué? ¿Cómo dice? A obedecer a Dios, a seguir su llamado, en mi trabajo, en el colegio, en mi casa, donde sea. Como hemos dicho en este púlpito, no es obligación irnos a la China. Podemos empezar desde nuestra casa, pero si no hay temor de Dios en nosotros, no vamos a mover un dedo tampoco en la casa. No vamos a mover un dedo para ir a la tienda de la esquina. No vamos a cruzar la calle. El temor de Dios nos capacita para poder ir y hacer lo que Dios dijo, porque Dios, yo te temo, yo te adoro, yo quiero hacerlo, yo quiero obedecerte. Y entonces, si usted se encuentra así, que dice, pues yo no he tenido todo ese temor, pues yo sigo así, me siguen hablando, me siguen exhortando, me siguen animando, me siguen motivando, y yo sigo sentado sin hacer lo que tengo que hacer, pues yo quiero que hoy usted se plantee cómo está su temor de Dios. Si usted pudiera poner una escala del temor al Señor y es de 0 a 10, ¿en qué escala está su temor del Señor? ¿Realmente usted teme a Dios? ¿Usted teme al Señor? ¿Y cómo podemos desarrollar un correcto temor al Señor? Básico y sencillo, conociendo a Dios. Yo no puedo temer a Dios correctamente si yo no lo conozco. Si usted no conoce quién es Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él ha dicho en su palabra, cuáles son sus atributos, cómo es su carácter, usted difícilmente va a temer correctamente a Dios. O se va a encontrar por un lado viviendo un libertinaje cristiano, si se puede juntar esas dos palabras, porque al final Dios me perdona. Así como el que estuvo en la cruz al lado de Jesús se arrepintió al último minuto y ahí fin se fue al paraíso, ¿verdad? O si no, va a estar del otro lado, pues temblando siempre de miedo. Es que tengo que hacer esta obra, pero es que tengo que hacer esto, pero es que tengo que hacerlo de acá, porque si no, no puedes estar en paz. Y te olvidas que todo es por gracia. Entonces debemos estar en el equilibrio, en el centro. Así que yo quiero lanzarle una pregunta. Usted hoy, en este momento, ¿usted tiene dónde anotar? Si tiene dónde anotar, haga este ejercicio. Usted podría escribir 5 solamente, 5 atributos de Dios y definirlos correctamente. ¿Podría hacerlo hoy en este momento o no? La palabra del Señor nos enseña que tiene muchos atributos, algunos de los cuales se pueden expresar, otros de los cuales no podemos replicar. Y hay algunos atributos de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña acerca de cada uno de ellos. ¿Usted los conoce? ¿Sabe quién es ese Dios? ¿Los puede definir? ¿O no sabe ni siquiera a qué me refiero con atributos de Dios? Y esto no es para achacarlo a usted, porque en su momento también a mí me dieron duro con esta pregunta. ¿Usted conoce al Dios que dice que adora? ¿Usted conoce realmente al Dios que dice que lo salvó? ¿Al Dios al que quizá todas las mañanas se levanta y le pide que lo bendiga? ¿Usted lo conoce? Y ese es el gran problema nuestro muchas veces, que no conocemos quién es Dios. Y nos conformamos solo con lo que dicen aquí el domingo quizá, con lo que escucho por ahí de vez en cuando, con lo que veo en redes sociales, pero no estamos desarrollando una intimidad con Dios creciente que me lleva a conocer realmente quién es Dios. Así que nuevamente el problema aquí,
Si yo no conozco constante y crecientemente a Dios, no voy a desarrollar un correcto temor y por lo tanto yo no voy a obedecer lo que Él ha dicho y no voy a vivir en los hechos de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios, ¿en qué creen ustedes que obra con poder? En los que tienen fe. Pero no una fe vacía, es una fe práctica. Cuando nosotros vamos nuevamente a la iglesia primitiva y vemos todos los hechos asombrosos del Espíritu Santo que hemos venido leyendo a través de los apóstoles, ¿quiénes eran ellos? Recordemos, eran hombres que constantemente buscaban a Dios, ¿cierto? Hablaban con Dios, oraban, ayunaban. ¿Qué más hacían? Eran hombres que aunque la amenaza de muerte estaba detrás de ellos habían decidido entregar su vida a Cristo y no temer a la inminente muerte que les esperaba. Ellos habían depositado su mirada en la eternidad de tal manera que incluso entregaban sus bienes, ¿verdad? Y no se enfrascaron en acumular tesoros aquí en la tierra. Entonces, quiero que veamos en qué personas ha venido obrando el Espíritu Santo. ¿Nosotros somos como esos hombres? ¿Como esas mujeres? ¿Cómo queremos vivir en los hechos del Espíritu Santo hoy si nosotros no estamos viviendo de esa manera ni se le acerca? Y con esto nuevamente, no estamos diciendo que usted deje botado su trabajo, que se vaya a la China o que viva en la miseria. No es así. Sino que desde el fondo de nuestro corazón y nuestra intención haya un anhelo ferviente por conocer a Dios, por levantarnos a orar. Yo sé que es difícil levantarse a orar en la madrugada. Yo sé que es duro. Por levantarnos a orar solos, en comunidad. Por crecer en el conocimiento de Dios. Por tratar de compartirle a otra persona lo que Él nos ha enseñado. Y de esa manera vamos ahora sí a poder testificar, wow, los hechos del Espíritu Santo en nosotros hoy, en Guayaquil y el mundo. Pero si nosotros seguimos así, ¿verdad? Llenándonos más de redes sociales solamente y estando constantemente expuestos a todo ese sistema que hay actualmente para alejarnos de Dios, difícilmente vamos a vivir en ese poder y vivir en hechos del Espíritu Santo. Así que yo quisiera poder avanzar la siguiente diapositiva. Y como hemos venido a lo largo de esta serie, alertando a la iglesia con algunas tendencias que hay en este mundo y cómo nosotros como iglesia tenemos que ser esa luz y poder enfrentar correctamente todas estas filosofías, yo quiero poder avanzar con algunas de ellas el día de hoy, muy brevemente porque estos temas son súper grandes y hay un montón de cosas que se pueden decir. Y no es mi idea poder enseñar a cabalidad de cada uno de ellos, pero sí ciertas cosas que nos podemos enfrentar, ¿ok? Y primero, quiero hablar un poco acerca de esta tendencia de la meditación. De la meditación que va ligada con un tema del yoga, de los mantras, rituales espirituales, que yo he visto mucho últimamente que hay. Pues lo he visto mucho en redes sociales con personas que son bastante famosas, que tienen mucha influencia. Y lo que me llamaba la atención al respecto, porque me vi una entrevista a una de estas personas, es que cuando tú escuchabas todo el discurso de esta mujer, era una mujer, ella mencionaba cómo fue su infancia y todo el abuso que pasó y todo. Ella mencionó cómo su vida se transformó luego de ir a varios retiros espirituales. Y luego de eso, cómo ella pudo encontrarse consigo misma. Y en medio de eso, dice que ella se dio cuenta de que no era solo violencia lo que había recibido, ¿no? Sino que ella era amor. Y que en medio de todo esto ella pudo sanar y pudo tener paz y todo eso. Y lo más interesante de todo es que dice que yo me encontré con un ser espiritual al que yo le llamo Dios. Y ahí cerró. Cuando tú escuchas el testimonio de esta mujer, si tú no tienes cuidado, pareciera que es una obra
de la cual nosotros como cristianos contamos que Cristo nos transformó. Porque habla de un ser espiritual y que ella le llama a Dios y que pudo sanar y que pudo sacar. Y yo quiero que podamos tener cuidado con esto porque puede infiltrarse, si ya no lo he hecho, en nuestras iglesias. Toda esta onda de la meditación, de la yoga, de los mantras hindúes y todos estos rituales espirituales tienen una tendencia al autodescubrimiento y al autoconocimiento, que se enfoca solamente en el yo. Yo me encontré, yo me autodescubrí, yo me autoconocí. Y todo eso que está rodeado de música, estos mantras son repeticiones constantes de oraciones hinduistas, de lo que estuve averiguando, con cierta música bonita de fondo, y luego te dicen que abres un portal, y todo este tipo de cosas, como ustedes no lo crean, eso ha hecho que muchas personas vayan por ese camino para encontrar lo que tanto anhela el alma, y es paz, y es sanidad, y que solo Cristo puede dar. Entonces estas personas están dando testimonio, he visto a varias muy reconocidas que se están yendo por ese camino, el autodescubrimiento y el autoconocimiento. Y no es que la Biblia no hable de conocernos a nosotros mismos. Lo que la Biblia enseña es que nosotros, al exponernos a quién es Dios, al conocer constantemente a Dios, vamos a vernos quiénes somos. Y al vernos a nosotros mismos, vamos a descubrir que no somos amor. El amor, ¿quién es amor? Es Dios. Nosotros somos pecadores. Estamos perdidos sin Dios. Y necesitamos urgentemente a Cristo en nuestro rescate. Pero ¿qué hace todas estas tendencias de meditación y que deja la mente en blanco y que la musiquita y que el humo por ahí? Es llevarte a un estado espiritual y de éxtasis, todo súper manipulado y de paso quiero decir diabólico, antropocéntrico, porque está centrado en el ser humano y te aleja totalmente de Dios. Y la gente ahí encuentra lo que tanto busca, esa sanidad y esa paz momentánea. Porque tienen que vivir de retiro en retiro. Porque eso no transforma la vida, ni el alma, ni el corazón. Así que yo quiero que tengamos cuidado con eso, porque no sé si algunos de nosotros alguna vez hemos caído en eso. Ahora, yo quiero decirles que la palabra de Dios sí nos enseña y nos exige la meditación. Pero la meditación bíblica, la meditación que está centrada en Dios y no en nosotros. Entonces, toda esta tendencia hace que el ser humano se ponga en la meditación y se ponga a verse a sí mismo quién es. Y no digo que no debemos autoevaluarnos ni autoexaminarnos. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 139, 23 y 24, el salmista dice: examíname, oh Dios. Mira y prueba y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí un camino de perversidad y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Cuál es la meditación correcta? Es poder exponerme a la palabra de Dios y decirle: Dios, muéstrame quién soy y corrígeme, porque seguramente algo mal estoy haciendo, algo me falta seguramente. Entonces, expuesto a la luz del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Hay un versículo ahí que nos enseña en Salmo 1 del 1 al 3. Dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en las sendas de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Entonces, hermanos, nuevamente, iglesia, Dios sí quiere la meditación. Dios sí quiere que separemos un tiempo. De hecho, ¿cuánto nos falta meditar, verdad? No sé si usted se ha visto que está demasiado como acelerado, como constantemente expuesto al ruido, a las luces, al teléfono todo el tiempo, a las notificaciones, que de hecho nos cuesta mucho pensar, tener quietud, tener paz, porque ya estamos como desesperados si ya me llegó una notificación, que ya tengo que ir a ver por lo menos la hora. Es bueno meditar, es bueno estar en quietud, es bueno estar en paz, en silencio, pero no para encontrarme conmigo misma y quedarme ahí, sino para encontrarme con Dios y que Él me transforme.
Así que tengamos mucho cuidado con esas tendencias actuales que te ofrecen la paz interior y la sanidad espectacular, y que eso es súper terrible, ¿ok? El segundo tendencia que yo quiero abordar esta mañana rápidamente es el hedonismo. ¿Usted sabe qué es el hedonismo? Pues le explico. El hedonismo viene del griego hedoné, que significa placer, y se le ha agregado un sufijo ismo, que hace referencia a una filosofía, una creencia o un sistema de pensamiento. ¿Por qué quiero traer a colación esto? Porque el hedonismo es una filosofía que sostiene que el placer es el bien máximo. Por lo tanto, debemos perseguirlo. Y por ahí algunos filósofos a lo largo de la historia, incluso antes de Cristo, fueron agregando y mejorando este sistema de pensamiento para ellos, de manera que tienes que elevar al mayor nivel el placer y disminuir el dolor. Y esa es una filosofía, ya es una idea de pensamiento que, si usted no se da cuenta, está bastante practicada en nuestro día a día. ¿Y cómo lo podemos ver? Se enfoca nuevamente en el yo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace sentir placer, lo que a mí me acomoda y lo que yo, y todo ligado al placer, ¿ok? Se enfoca todo en eso, en el placer, y vamos a disminuir la incomodidad lo mayor posible. No quiero incomodarme bajo el sol, así que pues solo ando en taxi. Y aquí no quiero pues juzgar a nadie, porque cada quien sabrá, ¿no? Pero es un ejemplo. Antes bien que andábamos en bus, nos movíamos, pero no, ahora ya no me quiero incomodar para nada. El Uber de arriba para abajo, que no me pegue ni un rayito de sol y que nadie me ande tocando el hombro en el bus, porque ¡ay, qué incomodidad! ¿No? Eso es un ejemplo, ¿no? Usted sabrá si lo hace o no, no le voy a juzgar. Yo lo digo porque antes yo me acuerdo que mi esposo y yo, en la universidad y todo, bien que andábamos en bus, bien que andábamos bajo el sol, obviamente nos cuidábamos, pero ahora es como que, ay, me cambia el humor, bueno, no a mí, me cambia el humor si que me da un poquito de sol, o si que alguien me choca en un bus, no quiero ya todo eso, ¿no? Entonces cada vez más uno busca más su comodidad y más su placer y más su placer y más su placer, y ¿saben qué pasa? Me centro nuevamente en yo, me aíslo de la gente que Dios me llamó a alcanzar. ¿Ok? Entonces vamos viéndolo, ¿no? Y nuevamente vienen los temores. Muchas veces esta búsqueda insaciable de placer disfraza miedos ocultos, temores ocultos. Entonces el miedo a casarme, el miedo al compromiso, el miedo a tener hijos, el miedo a tener una familia, hace que yo constantemente ande solo enfocada en mí. Que mi éxito laboral, que mi trabajo, que mi viaje, que mi cuerpo, que mi ropa, que mi mascota. Y no es que todo eso esté mal, hermanos, amigos, no. Pero examinemos cuál es la motivación detrás de las cosas que yo estoy haciendo. ¿Qué miedo o temor tal vez hay oculto que yo lo estoy disfrazando y poniendo en su lugar placeres y que yo no estoy enfrentando? ¿No? Entonces, quiero hacer una aclaración. Dios creó el placer. De hecho, el placer viene de Dios. Él lo creó. Es suyo y es bueno. Pero Él nos ha dado el privilegio de gozar el placer en Él y bajo sus términos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí con el hedonismo? El placer no está mal en sí mismo. Todos disfrutamos de placer, de poder comer algo delicioso, ¿verdad? De poder en un día acalorado irnos en un taxi con aire acondicionado, llegar a una piscina. Todos disfrutamos de estar en familia, todos disfrutamos cuando estamos casados de estar con nuestra pareja, cuando tenemos un bebé de poder verlo sonreír cuando se levanta. Eso trae placer a nuestra vida, ¿verdad? Entonces Dios diseñó el placer, pero el problema del hedonismo es que solo busca el placer a cualquier costa, lejos muchas veces de quién es Dios. Y no estamos dispuestos a sacrificarnos, ni a incomodarnos, ni a morir a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en los hechos del Espíritu Santo cuando yo no me quiero sacrificar para nada? Porque estoy buscando solo mi placer y mi comodidad. Ese es el problema. Cuando buscamos el placer sexual no en el matrimonio, sino en la pornografía, en la masturbación, en el adulterio. El placer sexual no está mal.
Dios lo diseñó. El problema es cuando lo buscas insaciablemente, cuando Dios te ha dicho en el lugar que no lo tienes que buscar, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta, iglesia, es tu motivación para hacer cada cosa que haces en tu vida. ¿Es solamente el placer y la comodidad? ¿Es solamente tu placer carnal, tu comodidad? Examínate hoy. Porque obviamente la idea no es que nosotros vivamos autoflagelándonos y solo en la miseria y expuestos solo nosotros, no. Pero la vida en la que Cristo nos llamó y por la cual debemos vivir en los hechos del Espíritu Santo, sí es una vida donde nos negamos a nosotros mismos. ¿Qué dijo Jesús? Todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso implicaba muerte. Eso implicaba dejar tu estatus, dejar tus cosas. Eso implicaba incomodidad. Y por eso vivían en los hechos del Espíritu Santo. Entonces nosotros, si solamente vivimos mi familia, mi trabajo, mis viajes, incluso aquí en la congregación, lo hago solo por mi placer, pero no porque Dios me llamó a hacer y no estoy dispuesta a sacrificarme, examinémonos. Porque estamos siendo hedonitas. Y Dios no quiere eso para su iglesia. Vamos uniendo las ideas. La falta de temor al Señor hace que me centre en mí misma. Hace que me centre en mí misma y viva para mí y no para lo que Él ha dicho que haga. ¿Ok? Y voy con el último punto, la inteligencia artificial. Empiezo diciendo que no quiero satanizar la inteligencia artificial, ¿ok? Porque es una tecnología que por la gracia de Dios tenemos hoy en día y que ha sido de mucha bendición, de mucha ayuda para tantas cosas que aquí me tomaría todo el día mencionando. Entonces, esta es la generación de la IA, ¿verdad? De hecho, mi bebé que nació este año, en el 2025, es la generación beta, la generación de la IA. O sea, todo es IA, ¿no? Entonces, todos usamos la inteligencia artificial de una u otra manera. Todo lo que nosotros tenemos en nuestros dispositivos usa inteligencia artificial. Para enviar un mensaje, para grabar un video, para enviar un correo, que los filtros, que ahora que vamos a entrar a la banca virtual ya no tienes que anotar un montón de cosas, sino que solo usas tu huella o tu apariencia, ¿cierto? Entonces, tantas cosas ya súper automatizadas con la inteligencia artificial, lo cual es supremamente bueno. ¿Ya? Entonces, con el uso medido, ético y que glorifica a Dios, la inteligencia artificial es un muy buen recurso para el reino de Dios. De hecho, hay muchas cosas que ha ayudado a la inteligencia artificial. Una de esas es la traducción de la Biblia. Antes se tomaban como 10 o 20 años para traducir una Biblia en una lengua. Ahora, cuestión de semanas, gracias a la inteligencia artificial, pueden hacer a través de softwares, pueden hacer la traducción mucho más rápida, pueden enviarla por correo a otras partes del mundo, de manera que los consultores de la Biblia no tienen que andarse metiendo tantos años en la selva o en alguna aldea recóndita. Entonces, eso ayuda un montón para el reino del Señor y que el mensaje se expanda. ¿Cuál es el problema aquí, hermanos? Que yo quiero que usted se alerte. Es dejar que la tecnología haga todo el trabajo por nosotros, quitándonos incluso la capacidad de pensar, de razonar y crear que Dios nos dio. Y usted ahí sabrá, yo no me voy a meter en su vida, ni en su trabajo, ni en su academia. Pero ¿hasta qué punto nosotros estamos usando la inteligencia artificial para que haga trabajos por nosotros? Que me parece bien, pero ¿hasta qué punto le estamos dando esa capacidad a esa inteligencia artificial de manera que nosotros ya ni pensamos, ya ni razonamos, ya ni creamos cosas? Porque todo lo hace esa inteligencia artificial. Hay que tener cuidado, porque a nivel neuronal estamos siendo afectados. De hecho, se han hecho estudios de personas que han usado mucho la inteligencia artificial para hacer sus ensayos, para hacer sus trabajos y redacciones, con personas que no la han usado, y la diferencia a nivel neuronal y de capacidad cognitiva y de raciocinio y de creatividad es muy grande. Los que no han usado continúan teniendo mucha capacidad, pero los que han usado se ha disminuido grandemente la capacidad natural que Dios nos dio para razonar, pensar, unir ideas, sintetizar, crear. Como le digo, no le estoy diciendo que ahora ya no lo use, porque nos ha ayudado un montón.
sino qué uso le estamos dando. Estamos siendo éticos al usar la inteligencia artificial, porque aunque nadie nos ve tal vez usándola, Dios sí nos ve. Y a Dios daremos cuentas. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado con ello. En algunos casos se ha reemplazado lo que nosotros debería costarnos tiempo en búsqueda con el Señor, escribiéndole a la inteligencia artificial: hazme un sermón para la prédica del domingo. Hazme un sermón para el devocional tal, que voy a abrir, y le pones todos los detalles. Y la inteligencia artificial te la genera en segundos. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos hemos visto tentados a hacer eso o lo hemos hecho? Que nos debe costar semanas, que nos debe costar horas estar en la presencia de Dios, preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que le enseñe a esta gente? ¿Qué le voy a predicar a esta persona? Lo que nos debe costar horas en la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, en segundos te lo da la inteligencia artificial. Hay que tener cuidado porque la inteligencia artificial no tiene alma, no tiene Espíritu Santo que le pueda revelar y le pueda decir: mira, esto necesita tu gente, tu mamá, tu papá, tu grupo de trabajo, tu iglesia. Hay que tener mucho cuidado. No digo que no podamos investigar, pero no reemplacemos el tiempo y el costo de estar esperando que Dios te responda para preguntarle a la inteligencia artificial qué decir. Dos cosas aquí que quiero alertar. No sé si ustedes vieron, en Alemania ya se realizó un culto con inteligencia artificial. Una iglesia protestante, toda la liturgia, la prédica y las canciones y todo lo hicieron con inteligencia artificial. Entonces, cuidado. Segundo, escuché el caso de una persona que tenía un problema y le escribió a ChatGPT que le dé consejería bíblica. Cuidado, porque la falta de temor al Señor, ¿saben qué hace? Que yo ya no rinda cuentas a las personas. ¿Para qué le voy a rendir cuentas y exponer mi corazón al pastor, a la mentora, a mi mamá, a mi amiga? Si aquí ChatGPT o quien sea de la inteligencia artificial me puede decir un paso a paso de cómo salir de esta situación. Cuidado, cuidado. Porque nuevamente nos centramos en nosotros. No rendimos cuentas. No vivimos en comunidad y le estamos permitiendo a una inteligencia artificial que no tiene el Espíritu Santo y que no es inspirada por Dios que nos dé consejos. Cuidado, iglesia. Uniendo las ideas, la falta de temor a Dios nos lleva a no rendir cuentas, a no exponernos y a usar este recurso tan valioso que es la inteligencia artificial de una mala manera. La inteligencia artificial no puede reemplazar el discernimiento ni el poder del Espíritu Santo. Así que tengamos mucho, mucho cuidado, ¿ok? ¿Qué podemos concluir entonces, iglesia? Si nosotros no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y no cultivamos el temor a Dios, ¿saben qué va a pasar? Vamos a sucumbir ante todas estas novedades. Ante todas estas novedades que nos rodean. Y ¿saben qué? Ya no vamos a hacer esa iglesia de los hechos del Espíritu Santo. Semana a semana se nos ha exhortado: iglesia, esto está pasando, hay que enfrentarlo. Pero si no, ni nosotros mismos tememos a Dios, ni nosotros tememos al Señor en nuestra cotidianidad, ¿cómo le vamos a ir a enseñar y a dar nuestra vida para explicarle a otra persona que tema a ese Dios que yo no estoy temiendo? Voy a sucumbir fácilmente ante todas estas filosofías y más. Así que, iglesia, yo creo que es hora de que podamos tener un momento de reflexión y de poder meditar en el Señor. Si hay algo de lo que hoy ha escuchado usted que ha aplicado a su vida, que usted tome un tiempo para meditar y que podamos arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirnos? Primero, que haya un dolor en nuestro corazón. Un dolor por haber fallado a Dios, un dolor por no buscar a Dios lo suficiente, un dolor por no temer a Dios, un dolor por no estar sirviendo al Señor. Y segundo, acompañado de ese dolor, que haya un cambio de mentalidad, un cambio de dirección. Si yo he estado viviendo de una manera, si he venido cada semana y he sido, wow, qué impactante el mensaje, pero llego a la casa y el lunes empiezo igual, que ya no siga así. Que le pidamos al Espíritu Santo: Señor, ¿cómo puedo empezar a dar así sea un paso chiquitito?
pero para cambiar de dirección, muéstrame. Tomemos ese tiempo. Miremos a nuestro alrededor, hermanos. Si nosotros estamos siendo confrontados con esta verdad hoy, ¿cuánto más los incrédulos, las personas que están a nuestro alrededor deberían conocer esto para que no vivan lejos del temor de Dios? Es terrible vivir lejos del temor de Dios y nosotros debemos ser los primeros que vivamos en ese temor y le enseñemos a la iglesia. Por nosotros no tener un temor correcto al Señor es que no hemos podido alumbrar a los perdidos que están a nuestro alrededor. Así que yo quiero concluir con esto, iglesia. Porque para cerrar esta serie estoy hablando del temor del Señor, porque creo que es algo que nos ha faltado un montón y que es la base para vivir en los hechos del Espíritu Santo. Ya se nos ha enseñado un montón de cosas. Ya aquí, ¿cuántas veces los pastores ya nos han hablado que la misión, que vamos a la Amazonía, que la ofrenda transcultural y que las etnias y todas las cosas? Ya es bastante. Pero ¿por qué a veces seguimos así, igual? ¿Por qué parece que es una iglesia como que no se mueve, que está apagada y que nos conectamos solo 10 personas a orar los lunes y no aparecen después? Porque no hay temor suficiente en nuestro corazón. Entonces, yo le pido hoy que usted medite en esto y que le pida a Dios, Dios, pon de tu temor en mi corazón. Muéstrame cómo temerte. Y yo le animo a que usted pueda hacerlo mientras estudia la Biblia. A medida que usted estudie la palabra de Dios, usted logrará temer correctamente al Señor. Y verá cómo el Espíritu Santo va a obrar en su vida y a través de usted. ¿Sí? Entonces vamos a dar gracias a Dios esta mañana, ¿ok? Bendito Dios, te damos gracias a ti porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Queremos pedirte perdón, querido Padre Celestial, porque nosotros que te llamamos Padre, gracias al sacrificio de Jesús, tú nos has encomendado, Dios, que vivamos en temor reverente todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra. Y para ser sinceros, Dios, pues la verdad es que pues muchas veces no vivimos en tu temor. Vivimos en un temor carnal, vivimos en un temor donde pues estamos llenos de miedo, estamos llenos de preocupación, llenos de ansiedad, llenos de depresión, llenos de crisis, llenos de angustia. De eso muchas veces estamos llenos, Dios, llenos de estrés, depresión, de tensión. De eso estamos llenos, Señor, porque vivimos en este cuerpo humano natural, carnal. Y en medio de todo eso, Dios, pues no te hemos buscado lo suficiente para que tú quites todos esos temores carnales e infundas tu temor santo y reverente en nuestras vidas. Queremos pedirte perdón una vez más, Señor, porque cuánto nos ha faltado conocerte. Cuánto nos ha faltado, Señor, separar intencionalmente un espacio en nuestra agenda día a día para encontrarnos contigo. Perdónanos, Señor, porque cuán expuestos, cuán hastiados estamos de tanto impulso, de tanto contenido, Señor, de tanto ruido, de tanta estimulación, que nos es tan difícil permanecer en silencio, quietos, tratando de escuchar tu voz 5 minutos. Estamos tan acostumbrados al aceleramiento, Señor, al ruido, que nos es tan difícil, como dice tu palabra, permanecer quietos y escuchar y saber que tú eres Dios. Por favor, perdónanos, Señor, y por favor, ayúdanos. Tú conoces mi realidad y conoces la realidad de cada persona que está aquí. Y yo te quiero pedir, Señor, que al salir de este lugar y poder enfrentarnos a la realidad de nuestra vida, tu Espíritu Santo, como ese maestro, nos guíe, nos tome de la mano y nos ayude a poder desarrollar un temor reverente ante ti. Un temor reverente que dé como resultado obediencia. Un temor reverente que dé como resultado santidad. Un temor reverente que dé como resultado, Señor, compasión por las personas. Un temor reverente que dé como resultado pasión para vivir y predicar tu palabra donde quiera que estemos.
Un temor reverente, Señor, para vivir con gozo, con paz, con contentamiento, en cualquier etapa que estemos enfrentando hoy, Señor, cualquier dificultad, poder entregarla a ti, tú tienes el control. Por favor, Señor, te pedimos de todo corazón que examines nuestro corazón, que mires nuestros pensamientos, que los pruebes, que veas si en nosotros hay un camino de perversidad o caminos de perversidad o pensamientos perversos o intenciones perversas, que por favor nos corrijas y nos guíes por el camino de la vida eterna, porque tú regresarás pronto y vas a pedir cuenta de todo lo que hayamos hecho, Señor. Y queremos presentarnos con confianza delante de ti, querido Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.